Bueno amigos, ya estamos de nuevo otro día más aquí en estos lives que estamos haciendo para compartir con ustedes pues todo lo que tiene que ver con el mindfulness, con esta excelente práctica para poder controlar nuestra mente, domar nuestros pensamientos, nuestras emociones, hacer que nosotros seamos el jinete de nuestras emociones y nuestros pensamientos y no que ellos sean los que guíen nuestra vida. Mi nombre es John Paul Pozuelos, soy neurocientífico experto en el entrenamiento mental y básicamente he practicado esta práctica, he hecho la práctica de la meditación por más de 20 años, así que esto es lo que vengo a compartir con ustedes, no solamente la parte científica, sino también la parte de experiencia personal, que es lo que más me ha llenado y lo que más me ha ayudado a cambiar mi vida, ¿no? Entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes, porque claro, ahora mismo es un gran momento que tenemos para poder experimentar y empezar a saber qué es lo que esto nos puede aportar en nuestra vida. Y es lo que quiero compartir con ustedes. Básicamente todo lo que hemos estado hablando en los últimos vídeos. Si no has visto nuestros vídeos, puedes ir a nuestro canal de YouTube. Tenemos una lista que se llama Neuromindful y ahí están todos los vídeos que he hecho en relación a precisamente la práctica del mindfulness. He estado explicando mucho acerca de cómo esta práctica realmente nos ayuda a desarrollar unas habilidades que nos permiten hacer, pues bueno, que nuestra experiencia sea enriquecedora, que nos permiten enriquecer nuestra experiencia más que simplemente ser víctimas o digamos o estar a merced de lo que sucede. Nosotros a veces o muchas veces porque no hemos tenido la experiencia y no nos han enseñado cómo, normalmente estamos a merced de lo que sucede. Lo que sucede pues nos influye de una u otra forma, sin haber descubierto la gran capacidad que tenemos nosotros de influir en lo que sucede. De hacer que lo que suceda no es lo que aparenta ser, sino que nosotros podemos hacer que eso sea enriquecedor o sea limitante. Y eso es precisamente lo que estamos compartiendo con todos ustedes. Al final, todas esas herramientas se desarrollan. Eso es lo más extraordinario. Y ahora, pues bueno, la ciencia, la neurociencia, que es precisamente lo que yo, de lo que soy experto, nos viene a hablar de eso, nos viene a dar datos y nos viene a presentar ya bases biológicas para podernos ayudar a abrirnos y a creer que esto es posible. Y yo creo que eso es lo más grande que nos ha compartido la neurociencia. El hecho de que nos ha ayudado a entender que las cosas son posibles cambiarlas y que podemos desarrollar las habilidades para hacerlo. Yo me acuerdo cuando yo era chico, yo les he contado muchas veces, ¿no? Yo sufrí, o bueno, fui diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad. Y claro, en mi época, en los noventas, cuando te daban ese diagnóstico era básicamente, estás hecho para toda tu vida, sí. Y por suerte, tuve la gran fortuna de toparme en mi vida con maestros que me enseñaron técnicas y me ayudaron a comprender la gran capacidad que tiene mi mente y me ayudaron a darme cuenta que si uno aplica las técnicas y si uno lo hace consistentemente, constantemente y con diligencia, con esfuerzo y sabiendo qué está haciendo uno también puede cambiar su vida. Uno también puede desarrollar esas grandes habilidades que uno admira de personas y de los grandes maestros de la humanidad. Así que eso es lo que, bueno, vengo a compartir un poco con ustedes desde Neuromindset. Sabes que estamos compartiendo todas estas herramientas, todo este conocimiento para que puedan aplicarlo en su vida y en la de sus niños. Y especialmente estamos haciendo esta serie de Neuromindful ahora en el confinamiento para que puedan utilizar estas herramientas y que puedan precisamente experimentar todas esas experiencias que estamos teniendo, puedan sacarle esa riqueza que nos puede aportar para que cuando terminemos esta etapa podamos ver hacia atrás y decir, ¡wow! Aprendí muchísimo de mí, pude desarrollar muchísimas cosas y no simplemente pensar que esto ha sido un punto y aparte y después la vida sigue como fue antes. Si no
logramos extraerlo, no logramos aprender, vamos a ver hacia atrás y vamos a decir, wow, no veas qué mala experiencia, lo que pasó ahí, uf, no veas. Pero si logramos aplicar cosas que nos enseñen, vamos a ver atrás y vamos a decir, wow, soy alguien completamente nuevo, soy alguien que realmente salió de eso como el ave fénix, ¿no? Sale, resurge de las cenizas con mayor plumaje, mayor frondosidad, mayor brillo y mayor vista hacia adelante, mayores perspectivas que las que tenía antes. Y eso es lo que precisamente estamos compartiendo con todos ustedes. Así que si no has visto los vídeos anteriores, puedes ir a nuestro canal de YouTube o nuestra página de Facebook y ahí vas a ver todo lo que hemos hablado de mindfulness, qué es la meditación, por qué la meditación, cómo entrena la atención, etcétera, hasta lo que vamos a hablar el día de hoy, que es precisamente cómo cultivar una actitud que no juzgue, cómo tener una actitud que no juzgue la vida. Porque, como vimos en el video anterior, básicamente nuestra vida, nuestra mente, funciona normalmente a través de ir juzgando, ir narrando nuestra vida, pero desde el punto de vista de juzgar si las cosas son buenas, malas, bonitas, feas, agradables, desagradables, siempre moviéndonos en esta dualidad. A veces, muy pocas veces nos mantenemos en los centros, en los grises, pero normalmente estamos siempre en esta dualidad, bueno, malo, bonito, feo, agradable, desagradable, ¿no? Y esto es algo que es natural en nosotros, es normal. No quiere decir que sea lo mejor, quiere decir que es normal porque hemos cultivado nuestra mente, hemos hecho que nuestra mente funcione así desde que básicamente aprendimos a pensar. En un video más adelante les voy a hablar cómo es que se desarrolla esta habilidad, porque esta habilidad también se desarrolla. Esta habilidad no es natural, es decir, no es que nazcamos y ya directamente estamos con esta actitud de juzgar. Esto se va desarrollando y vamos aprendiéndolo de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestra educación. Es una herramienta muy importante porque gracias a esta habilidad de juzgar es que nosotros podemos llevar a cabo pues nuestro trabajo. Por ejemplo, yo científico, si yo no tuviera esa habilidad de juzgar y no pudiera pensar de esa forma, mi trabajo como científico no podría llevarlo a cabo. Entonces esa habilidad de juzgar las cosas, de tener esa mente que juzga, no es mala, es funcional o no funcional. Ya lo hemos hablado muchas veces. Es funcional porque hay momentos que es importante tenerla. Si tienes un trabajo, si tienes un negocio, si pues trabajas con matemática, con números, tienes que analizar cosas, pues básicamente estás usando esa habilidad. Coges unos números y empiezas, pero ¿y por qué esto? ¿Y qué me dicen? ¿Y cómo los veo? Cojo unos datos y empiezo, bueno, y ahora estos datos, ¿qué le puedo sacar a estos datos? ¿Cómo los veo? Tal. Para ese momento, la habilidad de juzgar es muy importante para mí. Pero hay momentos en los que esta habilidad de juzgar no me sirve. Por ejemplo, cuando estoy en casa y empiezo a leer noticias y empiezo a bombardear mi mente de noticias negativas y empiezo a decir, pues sí, la verdad es que esta experiencia no me está trayendo nada bueno. Esta experiencia, ya estoy aburrido de estar en confinamiento, tengo que salir, no puedo salir, la economía se va a ir al garete, lo que me dicen las noticias es real o no es real, ya no sé ni qué creer. Y cuando uno se pone con todo eso, para ese momento ya no es funcional esa habilidad de juzgar las cosas. Entonces, como no hemos practicado y no hemos desarrollado nosotros nuestras habilidades mentales, estamos a merced de esa, digamos, capacidad de nuestra mente. Hace lo que quiere. Sin embargo, podemos ser capaces de cultivar una actitud de no juzgar las cosas, de poder decidir en qué momento utilizamos esta mente que juzga, utilizamos esta habilidad de juzgar, o en qué momento simplemente queremos experimentar las cosas como son. Esta es una habilidad que se desarrolla y esto es una de las prácticas, una de las segundas
grandes habilidades que nos da el mindfulness. Por un lado, nos da, a través de entrenar, focalizar nuestra atención y ser conscientes de dónde está nuestra mente, dejar ir las cosas que nos distraen y regresar al ancla, estamos fortaleciendo nuestra atención, nuestra capacidad de controlar nuestra mente. Pero por otro lado, también tenemos que ser capaces de darnos cuenta qué es lo que nos distrae, qué es aquello que hace que nuestra mente divague. Y esos son nuestros pensamientos. ¿Y qué son nuestros pensamientos? ¿De qué están formados nuestros pensamientos? Yo, como ya he compartido muchas veces, a mí me encanta definir los pensamientos como una partícula mental con significado. ¿Por qué una partícula mental? Porque es como una partícula de la física cuántica. Si tú ves la física cuántica, cuando la física surge, cuando una partícula surge, según la descripción de la física cuántica, la partícula surge del espacio, se mantiene por unos segundos y después se disuelve en el espacio. Podríamos decir que en la mente el pensamiento es así. El pensamiento surge en el espacio de la mente, se mantiene por unos momentos y después se puede disolver. ¿Qué es lo que hace que se mantenga vivo un pensamiento? Que nosotros lo cogemos y lo empezamos a desarrollar. Empezamos a pensar en el pensamiento. ¿Y qué quiere decir pensar un pensamiento? Quiere decir juzgarlo, describirlo, categorizarlo. El mismo hecho de categorizar a algo ya implica una evaluación. ¿Esto es bueno o malo? ¿Esto es bonito o feo? ¿Cómo evaluamos lo bueno y lo malo? Básicamente lo evaluamos desde el punto de vista de si me agrada, si me es beneficioso o no. Es así, si me gusta o no. Por ejemplo, a mí no me gustan las olivas. Y cuando hay olivas, no las como. Y hay gente que me dice, pero ¿cómo no te gustan las olivas? Pues no, no me gustan. Ya está. Hay gente que les encantan las olivas. Y entonces así es como tenemos nuestra experiencia. Nosotros nos enfrentamos a la experiencia pasa enfrente de nosotros y nuestra mente coge de esa experiencia ciertos elementos a los cuales empieza precisamente a desarrollarlos. Y entonces, ¿qué pasa con todo esto? Pasa que cuando uno se engancha en esto, la experiencia normalmente empieza a tomar un color, digámoslo así, si lo queremos ver así algo artísticamente, ¿no? Empieza a tomar un sabor o empieza a transformarse en algo. La experiencia se transforma en aquello a lo que nosotros le prestamos atención. Eso es interesante, ese es un punto interesante, muy, muy interesante, porque aquello a lo que prestamos atención, ¿por qué decimos que la experiencia se transforma en aquello a lo que prestamos atención? Decimos esto porque aquello a lo que le prestamos atención es aquello a lo que le permitimos entrar a nuestra mente. Es aquello que entra en nuestra mente. Y aquello que entra en nuestra mente es aquello a lo que seguimos elaborando en nuestra mente, a lo que le seguimos dando vueltas, a lo que seguimos dándole valor, ya sea bueno, malo, bonito, feo, lo que evaluamos. Claro, podemos nosotros guiar nuestra atención. Esto es una estrategia para poder regular nuestras emociones y nuestra experiencia, ¿no? Podemos guiar nuestra atención, pero también podemos desarrollar la habilidad de decidir si nos involucramos con aquello que entra en nuestra mente o simplemente lo dejamos pasar. Es así. Claro, esa habilidad requiere entrenamiento. El desarrollar esa actitud. ¿Qué es una actitud? Una actitud es una manera de afrontar las cosas, un estado afectivo o una forma, un estado de ánimo con el cual afrontamos ciertas cosas. Entonces nosotros podemos desarrollar la actitud de no juzgar la experiencia que se nos presenta, sino simplemente dejar que se exprese a sí misma
por lo que es, por lo que está pasando. Como dice la canción de los Beatles, let it be, ¿no? Déjalo ser. A veces no lo dejamos ser porque, por un lado, tenemos la costumbre y el hábito de simplemente cogerlo y tratar de manipularlo y tratar de elaborarlo, o queremos controlarlo. Y muchas veces el control impide que las cosas sean lo que son. Eso es algo que vamos aprendiendo con la práctica del mindfulness. El mindfulness requiere controlar sin controlar. El mayor control que puedes tener es el dejar de controlar. Es increíble, ¿no? Es una paradoja, pero es que así es como funcionan las cosas. El mayor control que tú puedes tener es simplemente dejar de controlar. ¿Cómo controlas? Pues es cuando te metes, tu mente se engancha a las cosas y empieza a juzgarlas, empieza a elaborarlas. Bueno, ahora esto no me gusta. ¿Cómo puedo hacer para que esto vaya de esta forma? Porque así me va a gustar más. Así me va a hacer sentir mejor. Es que lo que está pasando, no, esto no me gusta, no, yo quiero que pase así porque de esta forma va a hacerme sentir mejor. ¿Y qué pasa? Normalmente nosotros tenemos control de una sola cosa. O bueno, podemos llegar a tener control mayoritariamente de una sola cosa. Y eso es nuestra mente, nuestra experiencia. Lo que está afuera, parece que tenemos algo de control en esas cosas. Y sí, por ejemplo, yo puedo controlar echarle agua a mi taza, puedo controlar poner mi taza en la mesa, puedo controlar cuando tomo, no pasa nada, ¿no? Pero cuando involucra a otra persona, cuando involucra a otro ser, que normalmente muchas cosas son así, perdemos una parte del control de la situación. ¿Por qué? Porque ya hay otro 50% de la situación que depende de otra persona. Y eso solo es cuando entramos en una relación de uno a uno. Entonces, yo no puedo controlar qué hace, qué piensa, qué siente la otra persona. A pesar de que yo pueda hacer cosas con el objetivo de que la otra persona sienta, piense o haga algo. Pero nunca voy a tener el control completo de eso. Si yo desarrollo esa actitud de no juzgar, o empiezo a entrenar las habilidades que me permiten desarrollar esa actitud, por un lado, una de las cosas es que uno pierde la necesidad de controlar las cosas, y por otro lado, uno acepta que hay momentos y hay circunstancias que se presentan como se presentan sin que uno pueda realmente controlarlas, sin que uno pueda realmente hacer mucho por eso. Ahí es donde viene la aceptación. El aceptar que la vida es lo que es una de las más grandes fuentes de relajación que existen. Ahora, aceptar no quiere decir quedarse pasivo. No quiere decir, bueno, pues si es lo que es, pues ya está, yo lo acepto y que me lleve el tren. No quiere decir eso. Aceptar quiere decir, veo las cosas como son, acepto la circunstancia como es, pero también entiendo el poder que tengo de poder modificar las circunstancias. Entiendo el poder que tengo de poder hacer algo para que eso que está ahorita pasando en un futuro pueda ser distinto. Eso nos lo da la habilidad de no juzgar y dejar que las cosas se expresen por cómo son. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno quiere controlar las cosas, uno está enganchado, uno está involucrado, uno está metido en las cosas para modificar lo que está pasando. Si tú ves lo que está pasando ahorita, pierdes de vista lo que va a pasar después. En cambio, si tú ves lo que está pasando ahorita y dices, bueno, ok, es lo que hay, puedes levantar la visión y puedes ver un poco más adelante. Y en base a eso, puedes ir viendo qué te puede llevar a eso que estás viendo. Es interesante, ¿no? ¿Cómo lo hacemos en el mindfulness? Pues básicamente cuando practicamos el mindfulness, como hemos hablado, hay varios elementos de la práctica. Primero tienes que poner tu mente en un ancla que te permita
mantener tu atención, que te permita tener un punto de referencia a través del cual tú vas a observar tu mente y ver qué hace tu mente. Entonces el ancla es el punto de referencia. Tu mente está en el ancla, déjala allí. Pero cuando se va, que se va a ir, porque esto es así, cuando se va tu mente, tú empiezas a ver, ¿a dónde se fue mi mente? A un pensamiento, a un hilo de pensamientos, como le decimos en inglés, un train of thoughts, ¿no? Una línea de pensamientos, una línea narrativa, algo que nos estamos contando en nuestra mente. Y entonces no analizas qué está pasando en tu mente, por qué estás pensando en esto. No, eso no lo haces. No te metes más con la dinámica de análisis. Lo que haces es abrir la mano de tu mente y dejar ir el pensamiento. Regresar a la respiración. Por eso decimos, el ancla es un punto de referencia que te ayuda a ser más consciente de tu mente. Ahora, cuando se va tu mente, el trabajo es aprender a dejar ir eso que te distrajo. ¿Cómo lo dejas ir? Eso es lo que uno va entendiendo, uno va desarrollando esa sabiduría, porque eso es parte de la sabiduría de la experiencia. El aprender a dejar ir aquello que no nos está funcionando en el momento. A lo mejor el pensamiento que te vino y que estás dándole vueltas sea importante, sea algo de tu trabajo, sea algo de que tienes que hacer después, pero en el momento en que estás practicando, eso no te funciona, no te sirve, no es importante, porque el objetivo es otro. Y el objetivo es ser consciente de tu mente, dejar ir los pensamientos y regresar a la respiración. ¿Qué pasa? Cuando haces eso, empiezas a entender cuál es la forma de dejar ir los pensamientos. ¿Qué quiere decir dejar ir los pensamientos? ¿Qué quiere decir desengancharte de los pensamientos? Y ahí es cuando empieza a tomar sentido todo lo que quiere decir una actitud de no juzgar. Porque el pensar los pensamientos es evaluar los pensamientos. Y la evaluación es en sí mismo un proceso de juzgar algo. La evaluación tiene como resultado un juicio de valor. ¿Es bueno o malo? ¿Bonito fue o agradable o desagradable? Entonces, cuando nos damos cuenta de que la forma en cómo pensamos los pensamientos es a través de evaluaciones, preguntas, esto es bueno, ¿y por qué me pasó esto? ¿Y por qué hizo esto? ¿Y por qué me dijo esto? Y eso, al final nos lleva a un juicio. Me dijo esto porque me quería joder a mí, entonces, no, entonces porque eso es una persona mala, no sé cuánto, no sé qué. Cuando nos damos cuenta que nuestra mente funciona así, lo que empezamos a entrenar es precisamente decir, dejo esta actitud, esta dinámica y regreso a la respiración. Ahorita mismo no me sirve esa dinámica, regreso a la respiración. Vuelvo a engancharme a otro pensamiento, empiezo a darle vueltas, empiezo a analizarlo, a pensarlo, etc., a evaluarlo. Cuando empiezo a evaluarlo, me doy cuenta que estoy metido en esa dinámica y digo, no, eso no es lo que quiero ahorita, dejo ir y regreso a la respiración. ¿Cómo se representa eso en nuestra vida diaria? Cuando tenemos esa habilidad, nosotros podemos decidir, ¿qué quiero? ¿Ser feliz o tener un momento difícil? Yo quiero ser feliz. Entonces, aquello que no me sirve y aquello que no me hace feliz, lo dejo ir. Y regreso a donde estoy. Así es como con el mindfulness, con esta práctica, vamos desarrollando las habilidades para que en el día a día, en tu vida diaria, puedas ir aplicando esas habilidades que vas entrenando y fortaleciendo. Y esa es la forma como desarrollamos una actitud que no juzga.
esa actitud, esa forma de relacionarnos con nuestra experiencia que nos permite simplemente verla, experimentarla y aceptarla como es. Y al ser capaz de hacer esto, podemos obtener un gran poder de decir, ahora, bueno, esto es lo que hay, esto es el punto de partida, esto es con lo que voy a trabajar, ahora, ¿dónde quiero llevar eso que voy a trabajar? Y ahí empezamos a tener más claridad de ver qué es lo que podemos hacer para transformar nuestra experiencia. Por eso es que te dicen, si la vida te da limones, haz una limonada, ¿no? La vida te da limones. Si tú te metes a juzgar los limones, no es que están podridos, es que no son amarillos, están muy verdes, están amarillos, no, son muy pequeños, no voy a sacar limonada, esto no me sirve, son muy ácidos, yo qué sé. En vez de juzgarlos, dices, bueno, esto es lo que tengo. Ah, pero tengo sed. Yo lo que quiero es calmar mi sed. Bueno, aunque sea un poquito de limonada, le echo un poquito, si son muy ácidos, le echo un poquito de azúcar y ya me lo puedo tomar. Si hay muy poquito, le echo más agua y ya tiene un poco de sabor. Entonces, esa es la el gran, digamos, valor, la gran riqueza que nos da a nuestra vida, el poder desarrollar este tipo de habilidades y actitudes. Y eso es lo que practicamos con el mindfulness. ¿Cómo la desarrollamos? Esa actitud de no juzgar, como les digo. Primero siendo conscientes de nuestra mente, entendiendo cómo nuestra mente funciona. ¿Cómo es que nuestra mente se engancha a los pensamientos, evalúa los pensamientos, hace un juicio en base a lo que está pasando y después aprender a cómo decidir no seguir dándole vueltas a eso? ¿Cómo decidir hacer esto? Y dejar ir. Había un maestro en una de las clases de psicología que nos dieron, precisamente nos decían, hay una herramienta que puedes usar con la gente que quiere cambiar pero no puede dejar ir el pasado, por ejemplo. Nos decía, tú coge y le dices, dale vuelta a este libro, a este cuaderno. Y viene la gente, ¿qué hace normalmente? Cogen el cuaderno y empiezan a darle vuelta. Y ven que no pueden darle vuelta. Y tú le preguntas, ¿y por qué no le puedes dar vuelta? Y dice, porque tú lo tienes agarrado. Y dice, ajá, ahora dale vuelta. Y haces esto. Ah, ¿ha sido fácil darle vuelta? Sí, ¿por qué? Porque lo soltaste. ¿Mm? Cuando nuestra experiencia es algo que no nos gusta y nosotros queremos cambiarla, lo único que tenemos que hacer es soltarla. Y soltarla no quiere decir irnos a otro lado, no quiere decir dejar a nuestra familia, no quiere decir, no. Soltar quiere decir soltar nuestros juicios. Soltar esa mente que juzga. Soltar ese hábito de juzgar las cosas, de evaluarlas, de pensarlas. Soltar eso y simplemente tratar de dejar que sea. Al final nos vamos a dar cuenta de que cuando podemos hacer eso, la misma situación tiene su experiencia extraordinaria, tiene su riqueza. Pero eso se descubre con experiencia, eso se descubre por sí mismo cuando uno es capaz de hacerlo. ¿Cómo llegamos a ese punto? Entrenando y practicando lo que estamos haciendo en estos vídeos y en estos momentos de práctica. Así que vamos a hacer la práctica. Como ya sabes, a mí me gusta siempre terminar con un pequeño ejercicio de mindfulness. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a sentarnos, de nuevo, vamos a sentarnos con lo que ya hemos hablado de la postura, nuestra espalda recta, los pies en el suelo, las manos en las rodillas. Y vamos a
escuchar el sonido que hago, que suena, es un sonido de una campana que va desapareciendo. Ese sonido lo que nos ayuda es a poder focalizar la atención, ¿vale? Entonces vamos a focalizar la atención en el momento en que el sonido se desaparezca, vamos a poner nuestra atención en la respiración. Cómo se expande y se contrae el pecho, ¿vale? Y ahí esa es nuestra ancla. En eso vamos a tratar de poner nuestra mente, nuestra atención. Cuando nuestra mente esté distraída, ahora lo que vamos a hacer es tratar de ser conscientes precisamente de cómo es el diálogo que pasa en nuestra mente, no el contenido. No vamos a entrar a juzgar el contenido, porque si nos metemos a evaluar el contenido ya nos fuimos a los juicios. Y eso no es lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es simplemente observar cómo se da ese diálogo. ¿Qué estoy diciendo? Pero no el contenido, sino cómo se da ese diálogo. Cuando seamos conscientes de cómo se da ese diálogo y decir, me estoy hablando, en ese momento dejamos ir y regresamos a la respiración. Y volvemos a irnos, porque va a volver a pasar, nos volvemos a enganchar en lo que está pasando y simplemente es cuestión de darnos cuenta cómo se desarrolla ese diálogo. Cuando veamos, me estoy hablando otra vez, me estoy narrando las cosas, simplemente dejas ir y vuelvas a la respiración. ¿Vale? Ok. Si tienen alguna duda, déjenmelo en los comentarios. Si estás en el YouTube, en el Facebook, porque con mucho gusto los voy a leer y vamos a responderlos después de la práctica. ¿Vale? Entonces, bueno. Para empezar, como siempre, vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Una. 2. 3. Y ahora vamos a escuchar el sonido, cómo desaparece. Y cuando desaparezca, vamos a ver cómo se va focalizando nuestra atención con el sonido que va desapareciendo. Cuando desaparezca, vamos a posicionar nuestra atención en la respiración, la sensación de contracción y expansión del pecho cuando respiramos. Y esa va a ser nuestra ancla. Lo importante es que nos volvamos conscientes de qué está pasando en nuestra mente. Si nuestra mente está en el ancla, perfecto, déjala allí. Si nuestra mente ya se fue con los pensamientos y se distrajo, date cuenta cómo piensas los pensamientos, cómo se da esa narrativa, cómo tu mente se engancha a esos pensamientos. Pero no te des cuenta y no quiero que pienses en el contenido de los pensamientos. Simplemente date cuenta cómo se engancha. Cuando seas consciente de eso, deja ir y regresa a tu ancla, a la respiración. Vamos a hacer esto por los siguientes minutos.
Mantén tu mente en el ancla, en la respiración. Y cuando se distraiga, observa cómo se involucra con ese pensamiento, esa idea o ese sentimiento distractor. Mira cómo te hablas, cómo lo narras. Cuando seas consciente de eso, déjalo ir y regresa a la respiración. Y ahora para terminar vamos a tomar 3 respiraciones profundas. Una, dos y tres. Y regresamos a este momento. Bueno, alguien pudo observar cómo es que su mente se engancha, cómo es que su mente se pone a narrar los pensamientos. Ese primer momento en el que sale un pensamiento y la mente hace esto, ha podido detectarlo? Claro, es hasta ese grado de habilidades que podemos llegar si seguimos practicando esto, ¿sabes? Hasta el momento de darnos cuenta de cómo surge el pensamiento y cómo hace esto nuestra mente. Claro, necesitamos practicar esto una y otra vez para poder tener la capacidad de atención lo suficientemente afinada como para poder llegar a ese punto, pero podemos hacerlo. Y eso es súper interesante. Vamos a hablar más de eso en adelante. Nos dice Ali Moon, sí, es duro eso y más complicado y más aplicado a los hijos. Sí, sí, bueno, es que depende. Los hijos todavía no han desarrollado, bueno, depende de qué edad tienen, pero normalmente antes de los 15 años
muy difícilmente han desarrollado la habilidad de darse cuenta de sus pensamientos. Esta habilidad nosotros en psicología la llamamos metacognición. Y la metacognición es una habilidad que se desarrolla a partir de la adolescencia. Es súper interesante, pero de hecho se dice que el cerebro no termina de madurar hasta los 24 años, ¿vale? Y esta es una de las últimas habilidades que vamos desarrollando. ¿Por qué? Porque esa habilidad depende del lóbulo prefrontal y el prefrontal es el último, digamos, la última estructura o el último elemento, parte del cerebro que se desarrolla. Entonces, claro, hasta que no se desarrolla esa parte, no tenemos bien esta habilidad de darnos cuenta de nuestros pensamientos, no está bien desarrollada. Dice Alimun, a mí lo que más me preocupa es controlar esa respiración y mantener la calma con las rabietas de mi hijo pequeño. No quiero reaccionar erróneamente. Tiene 2 años. Vale, pues mira, en nuestro canal de YouTube, Lina hizo un vídeo muy claro de las rabietas, hablando precisamente de ese tema. Y te voy a adelantar un poco lo que dices. Ella es madre, tiene esa experiencia. Yo no tengo la suerte de ser padre todavía. Me encantaría poder llegar a tener esa experiencia muy pronto, pero bueno, no tengo esa suerte. Pero Lina sí. Y Lina habla de las rabietas y te da unos consejos extraordinarios para las rabietas. Pero habla de que hay 2 tipos de rabietas y eso lo puedes ver muy fácilmente. Las rabietas que podríamos decir que vienen del... ¿cómo es que le llaman? Ahora me cogiste en fly, pero bueno, podemos decir que son rabietas más asociadas al cerebro primitivo, rabietas más primitivas y rabietas un poco más controladas. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que hay rabietas que los niños no pueden controlar, son incontrolables porque vienen más de aspectos más primitivos, más del cerebro primitivo, es decir, de lo más profundo, de esas emociones más, más básicas. Y lo puedes escuchar muy fácilmente por el tipo de llanto que tienen. Hay un llanto que es como desgarrador, descontrolable, que no pueden controlar. Y esas rabietas... Olvídate de decirle que se controle, que se calme, que no tiene por qué. Olvídate, porque esas rabietas están asociadas al cerebro primitivo, no viene, la señal de esas rabietas, por decirlo así, no viene de la corteza frontal. No lo pueden controlar por eso. Son rabietas y lo puedes detectar bien por el llanto que tiene el niño. Si es un llanto descontrolable, no lo vas a controlar. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esos momentos? En esos momentos, en vez de decir, mira, haz esto, no, cállate, que no, es simplemente cogerlos, abrazarlos, darles amor, entendimiento y decirle, bueno, te entiendo. No puedo hacer nada porque te calmes, lo siento mucho. Le das un abrazo y dejas que se calmen. Ahora, hay otro tipo de rabietas que ellos hacen para ver si sacan lo que quieren, controlar un poco las situaciones, y lo puedes escuchar bien con el tipo de llanto también. El tipo de llanto no es un llanto incontrolable, desgarrador, que están ahí, que se mueren, no. Es un llanto más, no sé cómo decirlo, pero tú me imagino que conoces muy bien a tus hijos. Y sabes a lo que me refiero, sabes que puedes distinguir ese tipo de llanto. Este tipo de llanto sí ya lo puedes más o menos controlar. Y es importante aplicar ciertas herramientas para regular esos llantos porque es importante que el niño aprenda límites, ¿no? Y todo eso te puede hablar Lina precisamente en el vídeo de YouTube que tenemos acerca de las rabietas. Lo voy a poner en los comentarios para que si están interesados en ese tema puedan ir a ver. Y Ali, si lo puedes ver, te lo recomiendo y déjanos tu comentario para saber si te ayuda, si te ha aportado algo. Espero que esta respuesta, pues aunque sea muy corta, pero te pueda dar una idea de lo que está pasando con los niños en estos años. A los 2 años ellos no han desarrollado su cerebro, no han desarrollado el lenguaje y por eso la habilidad de controlarse
todavía es muy primitiva, no la pueden controlar del todo. La autorregulación se empieza a desarrollar a partir más o menos de los 4 años, la habilidad de autorregularse, pero antes de eso son mucho más, digamos, están mucho más a merced de sus emociones y sus pensamientos. Dice Ali, es cuando está cansado, no quiere dormir y tira cosas, se enfada, está irritable, se enfada con él mismo, no quiere que pase y al final la primitiva soy yo. Sí, claro, bueno, ya es que hay momentos de momentos, ¿no? Y supongo que pues eso, cuando están cansados los niños, normalmente el cansancio implica que es igual que nosotros, como dices tú, la primitiva te vuelves tú, porque es que el cansancio hace que nuestra habilidad o nuestros recursos mentales y cerebrales que podemos aplicar a regular nuestras emociones se agoten y entonces seamos menos hábiles en controlarlas. Imagínate los niños. ¿Mm? Pero bueno, precisamente para eso está esa información que compartimos, porque por un lado, el ser consciente de eso nos ayuda a que nosotros nos lo tomemos menos personal, entendamos la situación y podamos ser más compasivos con los niños, ¿no? No quiero ser primitiva yo, el autocontrol del adulto es difícil, pero muchas gracias. Sí, es difícil, pero es lo que estamos hablando ahora. Se puede desarrollar, se puede entrenar. Es difícil porque no lo hemos entrenado, pero ahora tenemos las herramientas, tenemos las habilidades. Las habilidades las tenemos. Tenemos el potencial. Ahora solo es de aplicar las herramientas adecuadas, que es lo que estamos aprendiendo aquí. Así que tenemos, como ya saben, en nuestro canal de YouTube tenemos precisamente varios vídeos. Tenemos un vídeo ahorita donde es un vídeo corto en Neuromindful Práctica, en la lista de Neuromindful Práctica. Es un vídeo corto donde puedes tú ponerlo antes de dormir, cuando te levantas, a la hora que quieras, 5 minutos simplemente de hacer esta práctica que estamos haciendo, ¿vale? Lo he hecho simplemente de la práctica porque eso es lo que quiero, que sea útil para ti, que sea útil para que tú puedas, y en un momento que estés así, te coges, entras, te pones el sonido, te pones tus cascos y haces tu práctica. ¿Mm? Y solo la práctica. Lo importante es hacerlo consistentemente para poder hacer que nuestra habilidad se desarrolle y hacer que la plasticidad de nuestro cerebro apoye el desarrollo de esas habilidades. Y vamos a hablar de esto más adelante. Pero de todos modos, para Ali y para todos los padres y madres que nos están viendo, tenemos nuestro curso también de Mindfulness en Familia, en donde precisamente hablamos de, o principalmente Lina comparte su experiencia de cómo aplicar estas herramientas en la familia, con los niños. Lina también tiene un niño de 4 años, una niña de 2 años, y estas herramientas, pues ella habla desde la experiencia. Yo les comparto acerca de la técnica, del entrenamiento, etcétera, pero bueno, ahí tenemos el curso, está en la descripción de este vídeo, por si quieren irlo a ver, y bueno, esperamos verlos ahí. Ya saben, nuestra cita aquí en el canal es todos los martes y jueves a las 7:30 hora de España, y nos vamos a ver la otra semana. Les deseo muchísimas felicidad, muchísima salud para este fin de semana, que están bien. Y ya sabes, si te gustó este video, dale like, suscríbete en nuestro canal, suscríbete en nuestra página y compártelo. Compártelo con la gente que necesite. A los que nos están viendo en Instagram, muchísimas gracias por haber estado conmigo y nos vemos el siguiente martes. Hasta la próxima.